Cordial saludo para todos. A continuación vamos a hablar sobre la carta psicométrica. Daremos la definición de psicometría y de carta psicométrica. Las propiedades del aire presentes en la carta, aplicaciones en alimentos, pasos para el manejo de la carta y un ejercicio de aplicación. Para iniciar, vamos a definir psicometría. Psicometría la definimos como la ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales. También se puede definir como la medición del contenido de humedad del aire. La carta psicométrica es un diagrama o gráfica en el cual se representan diferentes propiedades del aire como temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, punto de rocío, calor sensible, entalpía específica y volumen específico. Puede basarse en datos obtenidos a la presión atmosférica normal al nivel del mar o en presiones menores que la atmosférica, es decir, para sitios que se encuentren a mayores alturas sobre el nivel del mar. Existen diversos tipos de cartas psicométricas en los cuales se representan diferentes rangos de temperatura. Hay para rangos de temperaturas altas, medias y bajas. Entonces la carta psicométrica se escoge según el rango de temperaturas que se requiera para la aplicación. La gráfica psicométrica que se va a trabajar se encuentra en una presión normal o una presión barométrica de 101.3 kilopascales y cubre unos rangos de temperatura de bulbo seco entre menos 10 grados centígrados hasta 55 grados centígrados y un rango de temperatura de bulbo húmedo desde menos 10 grados centígrados hasta 35 grados Aplicaciones en alimentos de la carta psicométrica. Tenemos la humidificación y la deshumidificación. Tenemos el estudio de secado de los alimentos, el diseño de equipos de refrigeración, la fermentación de alimentos, el almacenamiento, la climatización de plantas industriales y laboratorios, diseño de análisis de sistemas de almacenamiento y procesamiento de alimentos, todos los procesos industriales que exijan un fuerte control del contenido de vapor de agua en el aire. Se usa para el diseño de frigoríficos. Aquí se presenta el esquema de una carta psicométrica donde se muestran las propiedades mencionadas anteriormente. Aquí se explicará cada una de ellas detalladamente. Como primero tenemos el esquema de bulbo seco, el cual es la temperatura medida al ambiente con un termómetro de mercurio o alcohol. Las unidades son expresadas en grados Celsius. Se muestra que tiene una escala de menos 10 grados Celsius a 55 grados Celsius. Posteriormente tenemos la propiedad de bulbo húmedo, el cual es la temperatura a la cual el agua en estado sólido o líquido se evapora en el aire hasta llegar a un estado de saturación en las mismas condiciones de temperatura y presión total. Se expresa en grados Celsius. La escala va de menos 10 grados Celsius a 35 grados Celsius. Posteriormente tenemos el esquema de humedad relativa, el cual es la cantidad de vapor de agua contenida en el aire. Se expresa en porcentaje. La escala va de 10% a 100%. Aquí se presenta el esquema de humedad absoluta, el cual es la cantidad de agua que se encuentra en el aire por cada metro cúbico. Las unidades son kilogramo de aire seco sobre humedad absoluta. El esquema muestra una escala de 0 a 33. Posteriormente tenemos el punto de rocío, el cual es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenida en el aire. Son las líneas que se muestran en este esquema, el cual va desde
-5 hasta 30. Aquí se presenta el esquema de entalpía, el cual es la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Las unidades son kilogramo sobre kilogramo de aire. Acá se presentan las diversas escalas que tiene el esquema de entalpía. Por último, tenemos el volumen, el cual es el volumen ocupado por unidad de masa en un material. Las unidades son metro cúbico sobre kilogramo de aire seco. Son las líneas que se presentan en este esquema y estas son las propiedades que utilizamos para calcular las diversas propiedades del Los aire. pasos para ubicar los valores en la carta ciclométrica son los siguientes. Primero que todo, se deben conocer como mínimo dos valores de las propiedades del aire para con estos poder determinar los demás valores. Entonces, por ejemplo, para este caso tenemos los datos de temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Entonces nos dice en el eje diagonal es donde se encuentran los valores de temperatura de bulbo húmedo. Entonces para este caso nos pide ubicar 15 grados centígrados. Entonces ubicamos el punto de 15 grados centígrados. Los datos de temperatura de bulbo seco se ubican en los ejes verticales, entonces ubicamos la temperatura de 24 grados centígrados. Lo que hacemos después es hacer el intersecto entre estos dos puntos. Entonces trazamos la línea de bulbo seco. Y hallamos el intersecto con la línea de bulbo húmedo. Al hacer esta intersección, en el punto de corte de humedad relativa ya podemos obtener este dato. Entonces el punto se encuentra en esta parte que corresponde a un valor aproximado de 39% de humedad relativa. Pues como ya se había explicado, la humedad relativa son todos los ejes que se encuentran ubicados en esta parte. Después de obtener el dato de humedad relativa, cruzamos el eje horizontal que corresponde a las líneas de humedad absoluta. Entonces en el mismo punto de corte lo unimos al eje de la gráfica, al eje Y. Entonces obtenemos que tenemos una humedad absoluta de 7 Para gramos. finalizar, realizaremos un ejercicio de aplicación utilizando la carta ciclométrica. El ejercicio a realizar, como enunciado nos dice, en un cuarto frío se almacena pulpa de fruta de mora. La temperatura de bulbo seco es de 40 grados centígrados y el contenido de humedad es de 24,2 gramos sobre kilogramos de aire. Mediante un enfriador y deshumidificador se llega a la temperatura de bulbo seco de 26 grados centígrados y el contenido de humedad de 8 gramos sobre kilogramos de aire. Como pregunta, nos dicen cuál es la humedad relativa inicial y cuál es la humedad relativa final. Entonces, nos dice que la temperatura de bulbo seco es de 40 grados centígrados y la humedad es de 24,2 gramos sobre kilogramos de aire seco. Con estos dos valores podemos calcular la humedad relativa inicial. Nos acercamos a la gráfica. Entonces, en el eje X ubicamos la temperatura a 40 grados centígrados en esta parte
Y en el eje Y nos vamos a las unidades de contenido de humedad, que es 24,2, más o menos por este lado. Luego unimos los puntos de manera que vamos a obtener, como se puede ver en las líneas que nos representan la humedad relativa, que es de un 51% aproximadamente. Para calcular la humedad relativa final, nos dan como segundos datos una temperatura de bulbo seco de 26 grados centígrados y una humedad de 8 gramos sobre kilogramos de aire seco. Nuevamente nos vamos para la gráfica. En el eje X tomamos la temperatura que nos indica 26 grados centígrados. En el eje Y 8 gramos sobre kilogramos de humedad. De igual manera, unimos nuestros puntos y observamos en el punto de corte sobre la línea de la humedad relativa, que nos va a dar como humedad relativa final un 31% de humedad relativa aproximadamente. Esperamos que les haya servido este video para la aplicación de la carta psicométrica en la industria de alimentos